el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, ha hecho pública una carta dirigida a Leopoldo López en la que lo invita a que desista de la huelga de hambre que inició hace más de una semana. Parte de esta carta dice lo siguiente: tú y Daniel, con su sacrificio y el de sus familiares, han generado nuevas circunstancias al despertar al país, al energizarlo, al subirle la temperatura, al combatir la resignación, a renacer la esperanza de que vamos a rescatar nuestra libertad. Pero para lograrlo, Venezuela te necesita vivo y en plenas condiciones. Averiado o muerto solo daría confort a este régimen miserable. La huelga de hambre, queridos amigos, tuvo un éxito mayor del que propios y extraños se imaginaron. Ponerle fin es ahora lo que toca. Se avecinan acontecimientos para nada distantes de lo que con su valiente convocatoria lograron. Es parte de la carta escrita por el embajador Diego Arria, quien nos acompaña desde Nueva York. Embajador, buena tarde. Gracias por acompañarnos por estos minutos. Cuando uno comienza, como en el caso de Leopoldo y de Daniel Ceballos, una huelga de hambre con, digamos, un petitorio como el que hicieron, me imagino que para ellos, como políticos activos, es complicado esto de dejarla. Sin embargo, muchos piensan como usted, pues enfermos o muertos, lamentablemente no le hacen un bien a la República. Muchas gracias, Dania. Fíjate que yo escribí eso porque aquí no se trata de que se vaya a inmolar Leopoldo. Nosotros tenemos y Daniel Ceballos. Aquí tenemos una experiencia trágica hace un par de 3 años con Franklin Brito. Yo creo hablé contigo en esa oportunidad en NT24, que este régimen realmente miserable secuestró, lo llevaron al hospital militar, donde finalmente lo hicieron morir. Esa fue la realidad. En el caso de Leopoldo, como yo le digo, yo creo que alcanzaron con esta huelga mucho más de lo que ellos mismos se imaginaron. Porque volver a inspirar a una sociedad que la tenían callada, volverla a animar, a energizar, como digo yo en mi carta, no es fácil. Y haberlo logrado desde un calabozo con una comunicación muy breve por las redes sociales indica que cuando la gente tiene autoridad, credibilidad y demuestra valentía y dignidad, como es el caso de Leopoldo López, esto es capaz de generar este tipo de demostraciones, que para mí es el inicio de un nuevo ciclo de manifestaciones de carácter popular, pacífica, pero que tienen que ser contundentes. Ahora, realmente fue una gran convocatoria a nivel del país, de varias importantes ciudades de Venezuela, no solamente de Caracas. Creo que fue una convocatoria más allá de lo que muchos habían imaginado. A primeras horas de la mañana del día sábado se pensaba que no mucha gente podía asistir y los venezolanos colmaron las calles de las principales ciudades. Esto se logró, como usted lo señala, por una convocatoria de Leopoldo López. En esta confusión de la MUD, de que apoyaba, no apoyaba, sí vamos, no vamos, hay libertad. Al punto que quiero llegar es, embajador, si esto lo hicieran en una unidad cierta, ¿realmente no podrían hacer algo que impactara al gobierno? Fíjate, Daniel, uno reflexionando, hay uno que dice que la MUD, por cierto, no importa para nada, que no tiene importancia. Yo creo que están equivocados. La MUD tiene un rol particular que es en el proceso electoral, pero es un campo específico. Pero al mismo tiempo, la MUD comete el terrible error de desconocer y subestimar la importancia que tiene la gran mayoría que no forman parte de la MUD, que es el pueblo venezolano. Y esto, como tú lo señalas muy bien, por ejemplo, haber dudado, incluso lo dijo el mismo Capriles, tengo que pensarlo si participan, y luego la MUD que no. Uno no puede pensar 2 veces para decir que está a favor de la libertad y de los derechos. Hay que demostrar una cosa, que lo que une realmente a los venezolanos es su ansia de rescatar la libertad, rescatar sus derechos. Ese es el punto central. Ahora, cuando los otros tienen simplemente una ambición por rescatar espacios en la Asamblea Legislativa, curules, esa es una causa menor al lado de esta gran causa mayor que yo creo que le han dado inicio
con esta iniciativa que promovió Leopoldo López. Ahora, a Enrique Capriles hay que reconocerle que más allá de lo que fuera la decisión de la MUT inicial, acompañó esta marcha y se fue a San Juan de los Morros, en Guárico, donde está la cárcel que alberga a Daniel Ceballos, y llegó hasta la puerta en compañía de Enzo Escarano, que también estuvo preso, alcalde de San Diego, recordemos, en el estado Carabobo. Y hay que reconocerle que salió y lo hizo, pues, y de eso se trata, ¿no? Sí, no importa, tienes toda la razón, no importa que al principio se dude, pero lo que yo digo, uno no puede dudar nunca por la defensa de la libertad de los derechos. Es un tema que no hay que pensarlo ni repensarlo. Ahora, yo creo que hay algo importante en esto también, Idania, que la MUT, que se ha reservado para sí el nombramiento del 70% o algo así de sus candidatos a la Asamblea, va a tener que pensarlo muy bien. Yo creo que tiene que abrir ahora ese proceso de identificación a quiénes son los que van a seleccionar, con esa gran mayoría que apenas se asomó ayer ante un llamado de 5 minutos. Yo creo que eso es un ejercicio que deben hacer, porque de otra manera nos va a costar mucho a los venezolanos el que no lo hagan. Leyendo las redes sociales posterior a lo que fue esta convocatoria y esta manifestación en los estados más importantes de Venezuela, y sobre todo leyendo hoy lo que periodistas de opinión han escrito en las redes sociales, yo quiero rescatar alguna frase en la que varios coinciden. Más allá de la MUT, lo importante para Venezuela sería lograr un acuerdo y una unidad de criterios entre Leopoldo López, Antonio Ledesma, María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky. Finalmente son las caras a las que los venezolanos han seguido durante este tiempo. Es así, Daniel. Fíjate que la MUT ha tenido una debilidad que ha sido muy excluyente con el resto de la sociedad venezolana, a la cual apela en momentos electorales. Pero es que, porque esa es su función, es una organización política, incluso hoy en día es un partido político. Pero un partido político que tiene el monopolio, la franquicia electoral, tiene que ser muy cuidadoso, porque aquí no estamos en una situación de un Estado democrático en el cual las elecciones son normales. Aquí estamos evidentemente enfrentando un régimen miserable, narcoestado, dictatorial, etc. Entonces, el no invitar abiertamente a la sociedad en todas sus dimensiones a que forme parte de ese proceso de quiénes van a representarnos y no simplemente quién van a votar por lo que ellos escojan, nos expone y nos debilita, y además no nos hace representativos ni legítimos. Imagínate si esta lista que propone son nuevamente los mismos políticos de ellos que ellos escogen y abandonan al resto del país. Las universidades, las academias, los empresarios, los trabajadores no van a ser representativos. Tú lo has dicho, aquí lo único que importa es sumar, pero el sumar no solo para elegir o designar a alguno de los representantes de los partidos políticos, sino hacer representativa a nuestro país. De eso se trata. Ahora, embajador, usted comenzaba mencionando el caso de Franklin Brito. La mayoría de nuestros televidentes lo conoce, ese hombre que también inició una huelga de hambre. Fue un viacrucis el que vivió, se fue internado en el hospital militar. Finalmente Franklin Brito murió. Hay mucha gente que siente temor de que a Daniel Ceballos o a Leopoldo López pudiese pasarle algo parecido. Las condiciones en las que está recluido Daniel Ceballos son deplorables. Tuve la oportunidad de conversar con el expresidente Andrés Pastrana, que no pudo verlo, pero que conversaba con Patricia Ceballos, la esposa de Daniel, cuando salió de este breve tiempo que ellos lograron que Patricia tuviese. Y él estaba francamente preocupado del estado de Daniel Ceballos y de que realmente pudiese morir. Bueno, fíjate, eso fue lo que a mí me impulsó a hacer esta carta a Leopoldo y a él, porque le digo, mire, no solo el sacrificio de usted, el sacrificio que someten a su familia, además, usted ha logrado algo que nunca nadie se imaginó, que es reanimar al país, inspirar al país, y eso no lo logra cualquier persona. Ya ellos tienen un mérito ya que lo han sobrepasado. Y yo creo, Idania, en el fondo, mi carta tuvo un propósito, tratar de que el país se sume a esta solicitud y que dejen esto. El país lo requiere vivos. No necesitamos más mártires. Lo que requerimos son gente como ellos, en el caso de Leopoldo tan específico que ha iniciado esto,
como uno de los dirigentes de lo que será la transformación de Venezuela. Y a mí sí me preocupa. Yo hablé con Lilian, hablé con la madre Leopoldo, con el padre Leopoldo, y evidentemente todos están preocupados. Pero esto es una decisión que, como tú decías al principio, les cuesta mucho trabajo tomarla a los que lo han iniciado. Pero es que entonces nos toca a los que presenciamos y los que vemos este cuadro tratar de convencerlos de que ya se logró mucho más de lo que nunca se imaginaron, y es el momento de tenerlo. Me gustaría un comentario suyo en relación al quehacer de Andrés Pastrana y Tuto Quiroga, quienes estuvieron la pasada semana en Venezuela. El expresidente Quiroga se quedó para acompañar la concentración del día sábado. Creo que se han convertido en activistas. Acabo de hablar con él hace 10 minutos, estuve conversando con él en La Paz. Pues entonces díganos cuál fue la experiencia, qué trajo, cómo se sintió, porque creo que hay un gran agradecimiento, además de los venezolanos, tanto a Pastrana como a Quiroga. Ambos estaban muy impresionados, ambos, el presidente Pastrana y el presidente Quiroga, son amigos con los cuales estaremos en deuda siempre, porque lo han hecho públicamente, se han comprometido en lo personal, mucho más allá de lo que la gente se imaginaría. Y yo creo que tenemos una deuda muy grande con ellos. Y evidentemente regresaban muy emocionados por lo que vieron, ambos. Y te repito, los familiares de Leopoldo también. Yo no sé si tú me permites mencionar algo que tiene que ver con todo este proceso, que sin embargo no se está hablando mucho en Venezuela por parte de la oposición, que es el tema de Cabello. Por favor. ¿Puedo? Claro, claro, embajador, adelante. Bueno, tus oyentes, tus fanáticos conocen bien que el principal miembro del indiciado como uno de los supuestos jefes de los carteles de las drogas, nada menos que el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela y otros jerarcas. Esto se suma al problema interno de Venezuela, donde estoy seguro que no puede estar pasando desapercibido para jerarcas civiles y militares, que del peligro que significa para ellos y sus familiares estar asociados a personas de este tipo. Por cierto, yo estaba pensando en iniciar una colecta porque he visto que Cabello dice que va a demandar al ABC de Madrid, al Wall Street Journal y al Washington Post. Hacer una colecta pública para ofrecerle un pasaje en primera clase a Cabello para que vaya a Madrid, después que vaya a Washington y después vaya a Nueva York. No porque le falten recursos a un hombre tan poderoso como él, sino simplemente como facilitarle, ya que quiere ir a demandarlo, podría intentar hacer una recolecta pública para enviarle ese pasaje. Bueno, pues si la empieza o si la comienza, nos dice para que lo haga aquí en el programa. Una contribución máxima de $5 por persona y que él pague todos sus guardaespaldas y sus colectivos y todos esos tipos de asistentes, etcétera, etcétera, que los pague él. Nosotros pagaríamos en primera clase para que no tenga problemas de llegar y demandar. Él desconoce, por cierto, que cuando uno demanda afuera no está en los tribunales venezolanos y que está obligado a presentarse él, uno, y dos, es prestarse a ser cuestionado también por los jueces exactamente sobre todo lo que tenga que ver con su vida. Y eso, por supuesto, hace que mucha gente no se atreva a hacer este tipo de cosas. Como él, por supuesto, no se atreverá porque, como tú sabes, claro, no va más allá de los teques. Sí, imaginamos que no saldrá de Venezuela por resguardarse, evidentemente, ante esta circunstancia. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde. Muchas gracias a ti, Dani. Gracias.